Ella es fundadora de Finanzas FEM en Instagram, es economista agraria, además es especialista en educación e inclusión financiera con perspectiva de género, que es una de las cosas que queremos hablar. Además es docente hace 10 años en la UBA. Bueno, y tenemos un montón de cosas. Creo que ahí nos escuchás, Juli, ¿nos escuchás? A ver. Yo perfecto. Ahí va. Ahí va. Bienvenida, Juli, a Terminal de Noticias. ¿Cómo estás? Ahí está, perfecto. Bueno, mil gracias por la invitación. No, estamos muy contentos, muy entusiasmados también, tenemos un montón, que era lo que estábamos hablando en la mesa, de cómo organizábamos la cantidad de preguntas que teníamos, así que bueno, es un placer para nosotros tenerte acá. Así que Juli, bueno, primero acá te presento a los chicos de la mesa. Por un lado la tengo a Sabri, que es de la parte de actualidad, a Facu, que es de deportes, y a Cele, que es de espectáculos. Y bueno, vamos a arrancar con una rondita de preguntas para conocernos primero, para conocerte mejor, que nuestra audiencia te conozca, y bueno, hablar un poco de educación financiera y de inclusión, que también es un tema que nos tiene como expectantes. Genial, escucho. Bueno, Juli, más que nada quisiéramos saber inicialmente qué fue lo que te llevó a iniciar este camino, ¿no? Dedicarte a la educación financiera. Sabemos que para nuestro género, la verdad que la economía no siempre fue un espacio abierto, y creo que últimamente recién estamos pudiendo abrirnos este camino. Vemos muchas mujeres especializadas en el área, así que quisiéramos conocer tu experiencia. Genial. Bueno, un poco mi historia. Bueno, yo cumplí 15 años en el 2002, perdón, ahí va. Cumplí 15 años en el 2002, creo que eso marcó un poco mi historia, mi adolescencia. Y después decidí estudiar economía porque me gustaba mucho la parte matemática y también me gustaba la parte social, porque a veces nos olvidamos que la economía es una ciencia social, así que eso como que unificaba las dos cosas. Y bueno, empecé a estudiar economía y en ese momento no se hablaba obviamente de las brechas de género, de la perspectiva de género tan abiertamente como hoy. Había gente especializada, que es la que hoy como un poco allanó el camino, pero no se hablaba tanto. Y la verdad es que lo que me pasaba es que a mí en el trabajo me iba bien y mis jefes me consideraban, pero que cuando había que hablar de inversiones se dirigían a mis compañeros, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empecé a pensar, bueno, ¿por qué no armar algo para tener un espacio para hablar entre mujeres? Y no solamente entre mujeres, sino con una perspectiva un poco más inclusiva, y también que diera lugar a que las mujeres también podíamos estar invirtiendo, también teníamos necesidades de hablar de esto y de discutir a la par, ¿no? Así que bueno, ahí surgió Finanzas FEM como una cuenta de Facebook, después se pasó a Instagram, y ahí también la gente empezó a pedir talleres y cosas, y se fue dando así. Así que fue un poco a demanda, y muy feliz de que haya tanto interés en este tema. A mí me encanta y me apasiona, y la verdad es que la respuesta es muy linda. A las mujeres lo que pasa también es que si no las interpelás, no van a los talleres abiertos, porque la verdad que de finanzas hay un montón de cursos. Pero no, o sea, la mayor parte de las personas que asisten a los cursos abiertos son varones. Digo, lo tengo medido, estudiado. Entonces también abrir una posibilidad para mujeres donde sea un espacio un poco más cuidado, y etcétera. Digo, las finanzas son las mismas. El abordaje es el mismo, pero un poco también un espacio más cuidado, donde hay una energía que es interesante, y que a mí me gusta que se dé. Y también después empecé a trabajar con adolescentes, y vemos que a veces las mujeres son más tímidas, pero cuando las envalentonamos un poco, la verdad que está buenísimo, y se arman unas discusiones muy lindas, y se interesan igual que los varones por el tema, así que en ese sentido está bueno. Claro, bueno, digamos que en teoría empezaste en este camino porque básicamente te tocó de cerca vivir este tipo de situaciones en las cuales la palabra de la mujer queda relegada para ciertas temáticas y son más tomadas en cuenta la de los varones. Y hablaste muy bien de la brecha de género, ¿no? Que si bien, corregime si me equivoco, pero pienso que actualmente hubo un avance respecto a ese tema y quizás no es tan grande o tan amplia como lo fue hace unos años, si bien ahora se habla más. ¿Vos cómo ves la situación actualmente respecto de, qué sé yo, una mujer cobrando más, un hombre cobrando menos? ¿Cómo se ve eso que antes era tabú y ahora está un poco más, qué sé yo,
se toma mejor. Sí, se escucha un poco más. Bueno, hay gente que le irrita un poco que se hable de esto, varones y mujeres también, porque a veces también no se aborda para mí correctamente, digamos, cuando uno se sienta a una negociación, no puede encararlo con soy mujer. La brecha de género es casi del 30% a nivel salarial. Sí. Pero lo que hay que usar son los recursos, digamos, todo el armamento que tenemos a nivel laboral. ¿Y por qué? Digamos, porque sabemos que partimos de una desventaja, pero que no nos va a llevar a un buen lugar, digamos, que ese sea el argumento, ¿no? Lo que sí se puede hablar es de representación, no sé, en un consejo directivo, se puede hablar de el lugar que, por ejemplo, por ahí no pudimos tomar en algún momento de crianza de bebés, de familia, etcétera. Entonces poder decir, bueno, yo quiero recuperar ese espacio y que también la otra parte entienda que es un espacio que queremos ocupar, no es que no lo queremos ocupar, es que tuvimos en algún momento alguna necesidad de ese tiempo y de ese espacio para la maternidad o cualquier necesidad, como cualquier otra persona. Entonces, me parece que la brecha de género se amplió en la pandemia, Sí. digamos, los avances que se habían tenido en temas de brechas, hubo un retroceso en temas de empleo, de representatividad, etcétera, y se está hablando mucho, es verdad, falta un pasito más de la ejecución y del hacer, pero creo que es el camino, digamos, que va por ahí. Y también que para mí tiene que ver con que cada vez que haya más mujeres en ciertos espacios de programación, de automovilismo, de lo que sea, digo, también cuando uno ve a una mujer en esos espacios, ya eso es un montón. Sí, totalmente. Así es. Bueno, Juli, una de las cosas que también queríamos hablar, que vos bien lo mencionabas, es los talleres que vos das. ¿Cuáles son los talleres que están vigentes actualmente? Algo que nos llamó mucho la atención y queríamos consultártelo porque sabemos que es una de las consultas que va a tener nuestra audiencia, es esta autoevaluación que vos haces, ¿no? Que es totalmente gratuita y que es para dar el asesoramiento financiero, que lo que yo entendí era como para saber en qué instancia estamos hoy con nuestras finanzas, ¿verdad? Sí, esa encuesta le encanta a todo el mundo, me dicen gracias por las preguntas, o sea, lo que hay en esa autoevaluación que es gratuita y anónima que está en el Instagram, en el link, son preguntas que te ayudan a entender y a hacerte más preguntas sobre tu situación financiera, ¿sí? Entonces no son preguntas, digamos, privadas ni nada de eso, sino para que vos te hagas preguntas de, che, y esto no, la verdad, esto nunca lo entendí, o nunca me lo pregunté, o nunca lo charlé con alguien de mi familia. Entonces, como que vas ahí también haciéndote como un diagnóstico de tu salud o tus hábitos financieros, ¿no? Si tenés una cuenta bancaria, cuántas veces entras por semana, como distintos hábitos, cuánta importancia le das a esto, cuánta plata gastás en actividades que te gustan, si tenés ganas de comprarte una casa propia o de viajar, digamos, y si lees el diario, algo que para mí es muy importante, el tema de la lectura del diario, si charlas con otras personas de finanzas, entonces a partir de ahí como que se va modelando. Y la gente lo que me dice al final es, me resirvió para conocerme y saber en qué Claro, puntos porque quiero trabajar. uno de los primeros pasos es conocer lo que yo hago para después entender cuál es mi posición y cómo actuar en base a eso. Creo que Facu acá tiene una pregunta. Sí, yo, ¿cómo te va, Juli? Buenas noches. Yo lo que me quedaba antes es con la palabra adolescentes y es a lo que también te estás enfocando hoy en día. Y bueno, justamente hoy en día estamos en una generación en la que, por ejemplo, comprar una casa o un departamento es casi imposible, ¿sí? O demandaría un sueldo muy amplio y también una capacidad de ahorro, que eso ya después entra en otras cosas. Pero yo quería consultarte más que nada qué tipo de consejos le puedes dar a uno adolescente en esos talleres para que con esos primeros sueldos que le empiezan a entrar, que aprenda a manejarse, ¿no? Porque es un mundo repleto de cosas en el que apenas tenés algo de plata ya querés que ropa, que algo, una consola de juegos, y quizás se debería enfocar en otras cosas más a futuro, pero bueno, por eso me gustaría que nos cuentes cuáles son algunos de esos consejos que le das a los adolescentes y a las adolescentes para que aprendan, ¿no?, a manejarse en un futuro con la plata. Genial, gracias Facu, ¿cómo andás?
Mira, el tema de los adolescentes es apasionante porque traen mucha información y es muy agradable trabajar con los grupos de adolescentes y queremos que lleguen con educación financiera antes de su primer trabajo. Entonces estamos abordando la educación financiera directamente en las escuelas secundarias, que de hecho hay una ley que dice que tiene que haber educación financiera en las escuelas secundarias y en algunos lugares se está empezando a implementar recién ahora. Entonces, por un lado tengo Finanza FEM y por otro lado trabajo con Lufindo, que es como mi hijo menor. Y, que aparte está apoyado por la Universidad de Cambridge, ¿no, Juli? Sí, bueno, nos incubaron, la Universidad de Cambridge nos vio nacer, nos hizo nacer, así que estamos muy felices. Bueno. Y lo que hacemos es arrancar antes, incluso ahora se perdió eso de la mensualidad, pero que las familias le den una mensualidad o por semana, una semanalidad a los chicos. La verdad que eso estaba bueno porque ahí aprendías, ¿no? Y cometías los errores antes de llegar a tu primer trabajo y patinarte el sueldo en cualquier cosa. Por eso también se trabaja mucho desde lo que la historia de cada uno, ¿no? Bueno, en mi familia tal cosa, o a mí me enseñaron a hacer esto, o mis papás, por ejemplo, muchas veces tienen padre y madre o padres separados. Entonces también aprenden porque uno le da al otro en la mano, le da al adolescente, se lo dan en la mano, entonces en vez de dárselo, digamos, a la pareja, entonces ahí aprenden a administrarse y por ejemplo, a anotar los gastos en una aplicación del celular, a hablar de plata con la pareja con la que no viven, ¿no? Entonces, la verdad que hay mucho para trabajar con los adolescentes y les encanta hablar de esto en las escuelas. Les fascina, lo abordamos a través del juego, son todos juegos, digamos, elige tu propia aventura, tienen que comprar una bicicleta, organizar la fiesta de egresados, y entonces la verdad es que no les decimos lo que tienen que hacer, sino que vemos qué traen y qué experiencias van recolectando para que puedan jugar, equivocarse, volver para atrás, cosa que en la vida es más difícil, y volver a jugar y ver cómo era la otra opción que daba el juego, para poder aprender, digamos, de esos errores o de esos caminos. A mí me hubiera encantado hacer algo de esto. Me parece que... nosotros somos de una generación, tenemos todos entre 25 y 30 años en esta mesa, y somos de esa generación que no tuvo educación financiera. Nos hubiese venido bien. Nos hubiese venido bárbaro. Así Totalmente. Juli, pero si alguien ahora... quiere contactarse con vos si tiene un hijo adolescente, ¿se puede contactar con vos para que pueda tener como un taller? Sí, totalmente, podemos ir a la escuela, estamos contactando escuelas, de hecho, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, porque esto no es un problema de Argentina, eso es lo que hay que entender también, esto es un problema global, se trabaja en todos los países, mal, bien, como sea, pero digo, se están haciendo acciones en todos los países. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, de Naciones Unidas, ¿no? Es que se nos ocurrió a nosotros y estamos abordándolo en varios países porque en Latinoamérica entre el 60 y el 72% de la población adulta es analfabeta financiera. Claro, o sea, saben leer y escribir, pero, no sé, por ejemplo, no pueden tomar una decisión en un banco, sacar un crédito, leer el diario y entenderlo. Entonces... digamos, ¿para qué nos sirve tantas herramientas de la escuela si después en la vida adulta se nos complica un poco? Así es. Cele, ¿vos querías preguntar algo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julieta? Tengo una consulta también medio personal porque necesito ayuda en esto, creo que todos. Yo intenté eso que comentabas vos de anotar todos tus gastos. Le estabas hablando de los chicos, que hay una aplicación que sirve un montón. Quería saber si me podías orientar a mí, a todos, también a los oyentes, ¿cómo tendríamos que anotar? Porque quizás, no sé si hay que hacer como un intermedio o irnos, o yo capaz me iba al extremo y no lo pude mantener, esto de llevar la cuenta de todos los gastos del mes. Claro, ¿cuáles son los primeros ¿Cuál es el pasos, límite? ¿no? También como para, si tenemos las finanzas, ¿no? Que hablábamos antes, las finanzas desordenadas. Claro. ¿Cuál es? El ABC de qué tengo que anotar, si nos podrías guiar, ¿no? Para nosotros primerizos. Excelente. A mí me parece que tiene que ser algo sostenible en el tiempo primero. Entonces la propuesta es anotar, registrar durante 1 o 2 meses, digamos, en qué gastamos, en qué gasta cada persona o cada familia. Registrarlo, eso puede ser en un papel, si es más fácil para ustedes, en una planilla de cálculo de Excel, en una aplicación del celular como Mobiles o Manify o Splitwise, que son algunas de las más conocidas.
y después uso esa información para tomar decisiones. No es que esa información, listo, ya está, la anoté, pero ya lo gasté. Entonces, a partir de ahí, lo que estudio primero es si tengo un problema de consumo patológico, digamos, de que no puedo controlar el consumo. Ahí tengo que consultar, pero no con alguien de finanzas, digamos, con alguien que nos ayude desde lo emocional. Eso primero. Porque en el medio están las tarjetas de crédito, que son un financiamiento sin fin. No. Sin fin. No mirás y comprás. Comprás, No, comprás, comprás. Sin fin. Y después están los créditos preaprobados, donde hiciste clic, sacaste un crédito. Entonces, ¿y a qué tasa, no? Entonces también hay que tener cuidado porque hoy es muy fácil sacar un crédito Sí. Y después... cuando tenemos deudas. Y son las tasas más altas del mercado cuando estamos endeudados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y a partir de ahí, lo que hacemos con los datos que recabamos es proyectarlos hacia adelante. O sea, hoy en 6 de abril lo que hacemos es decir, bueno, en abril voy a gastar todo esto porque en marzo yo en comida gasto esto, en febrero gasté esto. Bueno, a partir de ahí proyecto. Ahora, en mayo es mi cumpleaños. Bueno, ese mes sé que voy a gastar un poco más porque está mi cumpleaños. En diciembre está Navidad. O me voy a ir no sé, de viaje, de vacaciones, lo que sea. Todo tengo que anotar, aniversarios. Entender cuál es mi panorama para los próximos meses o años incluso. Y saber en qué meses voy a gastar más, cuáles menos. Y proyectar hacia adelante. Lo que importa no es lo que ya pasó, sino la planificación a futuro. Esa es la clave. Eso no está en el celular, eso solo se puede hacer en un papel o en una planilla Excel. Entonces les recomiendo también que se amigue con el tema de las planillas o el papel si es necesario y proyecten hacia adelante. Bueno, en alimentación gasto tanto, en deporte gasto esto, en alquiler del departamento gasto esto, ocio, salidas, todo lo que puedan anotar hacia adelante. ¿Cuánto me ingresa cada mes? ¿Cuál es mi salario cada mes? Aunque sea variable, anotar un número y ver si me va a alcanzar. Y lo más importante que a veces nos olvidamos es planificar el ahorro, ¿no? Eso te iba a preguntar yo, Juli, que una vez lo escuché y me quedó medio grabado. El ahorro es como un gasto fijo más, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Excelente, sí, tal cual. O sea, tengo que ahorrar antes de gastar. Sí. Es así, pero eso también te lo da mucho la control. planificación, me parece. Exacto. Entonces, obviamente, si uno se propone ahorrar $1.000.000 Obvio, por mes, claro. no tiene sentido. Me propongo ahorrar algo que sé que voy a cumplir y lo separo, ¿no? Eso es fundamental, separarlo, porque si no, nunca te sobra. Vos decís, no, yo ahorro lo que me sobra. No te sobra nada, digamos, porque entre las necesidades que tenemos, los deseos de querer consumir cosas que muchas veces hacen a nuestra calidad de vida. Y por otro lado, la publicidad que hay hoy para que compremos cualquier cosa, aunque no la necesitemos. Entonces, estamos bombardeados por un montón de publicidad, etcétera. Entonces, la idea es ahorrar antes. Y ese ahorro, esto es una promesa, es que si lo hacemos todos los meses, digamos, si lo generamos como hábito, después tiene una recompensa. No es solamente un sacrificio que hacemos hoy para la nada. Tiene una recompensa mucho más grande a futuro y mucho más si la invertimos. Eso me dio ese piecito. El pie que necesitábamos. Exactamente, porque viste, la pregunta que nos hacemos todo es siempre lo mismo, ¿no? El ahorro y el invertir, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Obviamente después entendemos que no. El tema es en qué puedo invertir. Por ejemplo, nosotros que somos principiantes, sabemos que si yo dejo el ahorro, ¿no?, como abajo de la mesa, no tiene ningún rendimiento. Pero si lo invierto en algún, puede ser plazo fijo, fondo de inversión, acá Juli seguramente nos va a orientar mejor, va a tener como un rendimiento, aunque sea mínimo, depende de lo que tengamos, pero que capaz nos sirve más y ahí es donde vemos el fruto, ¿no?, de ese ahorro. Totalmente. No solo que dejarlo abajo del colchón, digamos, no va a rendir, sino que vas a estar perdiendo el 50% aproximadamente del poder adquisitivo por año. Claro. Es un montón, ¿no? Obviamente, esperemos que la inflación baje, pero es un riesgo muy alto tenerlo abajo del colchón, como se dice acá. Uh-huh. Y la realidad es que las inversiones están al alcance de todas las personas. Obviamente yo siempre lo trato con responsabilidad porque todo tiene riesgo. No hacer nada también tiene un riesgo, pero invertirla tiene un riesgo y hay que conocerlos. Y la propuesta es ir conociendo de a poco cómo me voy sintiendo con cada instrumento, ¿sí? Entonces podemos hacer un plazo fijo, hay plazos fijos que también se actualizan por la inflación,
Entonces uno dice, bueno, no, en este país la inflación... Bueno, hay instrumentos con los que le puedo ganar a la inflación, ¿sí? La inflación promedio, no la de mi barrio, sino la promedio que se mide a través de las UVAs, que es la unidad de valor adquisitivo. Después están los fondos comunes de inversión, que también es un instrumento sencillo que tenemos a disposición en el banco, porque a veces también pensamos que es para inversores expertos. Ya, que hay que irse a un broker. Hay que ir, claro, exactamente. Obviamente que las plataformas o brokers, como se les llama, o los agentes de bolsa, o ahora se llaman ALICs, agentes de liquidación y compensación, porque siempre la vamos a hacer difícil con los nombres, son una herramienta también interesante para invertir, pero lo mismo lo tengo en el banco, ¿sí? No es que tengo que irme a otra plataforma desconocida, y lo que sí hay que tener es cuidado con las inversiones, con que sean instrumentos regulados, por supuesto, al principio también para entender y no correr tantos riesgos, pero los plazos fijos, los fondos comunes de inversión, los bonos, las acciones, todo eso lo tengo dentro del banco. ¿Sí? Y son alternativas que puede alcanzar cualquier persona, ¿no? Siempre recomiendo que se capaciten antes y que sepan en qué están invirtiendo y que empiecen de a poco, ¿no? Porque a veces me dicen, no, puse 20.000 pesos, no. Y algo muy importante en las finanzas, que a veces uno se olvida, es diversificar. Esa palabra la vemos mucho, ¿no? Y a veces no sabemos de qué trata diversificar. Claro, lo que muchas veces pasa es que por ahí yo cuento, bueno, mira, hay estas opciones de instrumentos y después me dicen, bueno, pero ¿y qué me conviene? Todo, diversificar, digamos. No, acá no hay que casarse con ningún instrumento, entonces podés poner una parte de la plata en un plazo fijo, otra parte en un plazo fijo UVA, otra parte en un fondo común de inversión, por ahí. Un fondo común de inversión es una empresa que administra tu plata, ¿no? Y que la invierte en distintos instrumentos, igual que lo podrías hacer vos, pero lo hace alguien especializado. Lo que tienen de bueno los fondos comunes de inversión es que yo puedo poner la plata hoy y rescatarla en 5 días. Que el plazo fijo no lo tiene. Exacto. O sea, que la mínimo tiene 30 días, entonces eso es como el punto. Claro, entonces por ahí yo tengo que pagar el alquiler todos los meses el día 15 y cobro el día 1. Bueno, puedo hacer un fondo común de inversión por 14 días y llevarme una diferencia, ¿no? En una valorización de lo que puse. Entonces, eso también es importante, como aprender a manejar, y esto en las empresas se hace, no es algo, digamos, solo de economistas, sino que se hace mucho en las empresas con el saldo en las cuentas. Claro. Después podemos invertir en bonos, que es un instrumento un poco más sofisticado a nivel matemático, y que bueno, hoy la verdad es que se habla mucho de los bonos porque no se están recuperando, digamos, rinden mucho, lo que implica que tienen mucho riesgo. Entonces, hoy es un instrumento por ahí para alguien más arriesgado, como las acciones, que también, obviamente, uno compra acciones de empresas, de un montón de empresas argentinas y empresas de afuera, pero estás atado al vaivén de esa empresa, digamos, no te promete como, bueno, 40%, no. A full, como que para también invertir es súper importante saber qué perfil de inversión tengo yo también, ¿no? Eso es como, eso que hablamos recién, tengo 20.000 pesos, bueno, lo mando a que no tengo ni idea, pero te decía de repente, sí, pero eso es un fondo de renta variable, y qué sé yo, que es una renta variable, y al final me estoy metiendo en un lío porque no sé cómo tiene el rendimiento después, y en cuánto tiempo lo puedo sacar, cuánto tiempo tiene, ¿no? Como, ¿no? Más allá. Excelente, exacto. Se llama renta variable, eso que mencionaban, a las acciones, y son mucho más volátiles, ¿no? Entonces tengo que estar mucho más entrenada para soportar esas bajas que puede haber, como también potenciales subidas. Lo que pasa con los fondos o con las acciones es que si yo lo quiero rescatar esa plata y vender, digo, puede ser un mal día para la venta, ¿no? O sea, ¿lo puedo vender cualquier día? Sí, pero capaz no es el día indicado y ese día justo había bajado mucho o viene de una semana difícil, entonces por ahí conviene esperar. Entonces lo pensamos más a mediano plazo, ¿no? Las acciones. Pero obviamente que están al alcance de todas las personas mayores de edad, por supuesto. Exacto. Juli, mencionabas una palabra clave que es la inflación. Estamos en una situación tan complicada económicamente hablando. Hablabas también de la pandemia, ¿no? Que la verdad que fue un parate en la vida de todo el mundo. Y ahora que quizás está como retomando un poco el camino económico,
¿le ganamos a la inflación? ¿No le ganamos a la inflación? Estábamos hablando hace unas semanas acá en el programa, te contamos de que básicamente el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la canasta básica y la verdad que es tan difícil para nuestra generación específicamente pensar en invertir, porque quizás tenemos miedo también por desconocimiento y demás, y la verdad que nos damos cuenta de que no alcanza. Te traigo un ejemplo básico también, ¿no? Estábamos hablando también de los consumos de propios que queremos tener. Hoy de un recital, por ejemplo, después de la pandemia, la verdad que también es una inversión, porque comprar una entrada el día de hoy conlleva mucho dinero. Sí, sí, y además hacia la calidad de vida. También el otro día Sí. hablábamos esto de, bueno, y tengo que dejar el gimnasio. Bueno, Claro. digamos, hay que presupuestarlo y ver si nos alcanza y si no buscar Exactamente. alternativas. Pero todo lo que hace a la calidad de vida, obviamente que la idea es sostenerlo de alguna manera, ¿no? No cortar todas las posibilidades, porque eso después también termina en otro tipo de enfermedad o de lo que sea. Entonces también cuidar la salud mental, emocional, física, todo, Sí. además de las finanzas. Y sí, lo que sí empieza a pasar ahora, que después obviamente siempre hubo crisis y siempre hubo momentos de crecimiento, ¿sí? Aunque a veces uno tiende a no recordarlos en estos momentos por ahí más de crisis, pero hubo grandes momentos y probablemente los vuelva a ver, ¿no? En las recuperaciones. Lo que sí creo es que lo que hacemos hoy es seleccionar mejor qué compramos, ¿no? Sí. Priorizar, bueno, un recital por mes o por semestre o lo que sea, ¿no? Bueno, no voy todo el tiempo a comer afuera. Bueno, no, como cortar Claro. un poco eso y priorizar. Eso es lo que nos ayuda en momentos de crisis. No ayuda a cortar todo, porque después terminamos sin hacer deporte, pero capaz fumando, ¿no? Entonces es Claro. peor. Claro. Claro. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Pero sí me parece que anotar ayuda mucho a tomar conciencia que a veces gastamos en cosas que no tienen sentido, como una gaseosa cuando estoy en la calle, en vez de llevar un agua, meriendas, taxis porque estoy apurada, etcétera. Eso, mientras se pueda planificar, mucho mejor, ¿no? Comprar con anticipación, eso siempre ayuda. Juli, nos quedamos sin tiempo y con un montón de preguntas, pero Sí. obviamente le quiero dejar a la gente que te siga en redes, @finanzasfem, también que hagan esta autoevaluación con todas estas preguntas, todos los talleres que tiene Juli. Además tenés un ebook que es de finanzas para tu vida, te pueden escuchar en Spotify con un podcast. Bueno, tiene un montón de recursos para que la puedan escuchar, seguir. Por supuesto vamos a tenerlos informados de todas las novedades y bueno, por supuesto queda como esta línea abierta para cuando quieras comunicar lo que quieras y a nosotros también para poder preguntarte y responder las preguntas de nuestra audiencia. Así que Juli, te agradecemos un montón la comunicación. Gracias a ustedes, a toda la mesa y bueno, muy buenas noches. Estoy a disposición cuando quieran charlar de estos temas. Muchas gracias, Juli. Adiós. Adiós. Bueno, ahí se fue Julieta Kaminetsky, especialista en educación financiera.